Hola, muy buenos días, bienvenido. Qué gusto que estén compartiendo con nosotros este espacio. Mi nombre es Yesenia Alcalá y tengo el gusto de presentarles el día de hoy nuestro tema sobre la comunicación asertiva. Es un tema que realmente a mí me ha llegado a apasionar durante el transcurso de mi vida personal y profesional. Y bueno, quiero contarles un poco de mí. Soy colombiana, ya hace un poco más de 9 años en México y al principio llegué con otras expectativas, ¿no? De que hablas español y que pues te vas a poder comunicar de una manera natural con el resto de la gente, con el resto del mundo. Tuvo sus contrariedades, como le pasaría a cualquier persona en cualquier otro lugar del mundo, ¿verdad? Cierta información no se comprendía. Y yo estudié pedagogía inicialmente y después dije, bueno, voy a estudiar una administración de empresas y aprendes mucho de este tema del lenguaje en pedagogía. Luego me fui a otra carrera, una segunda carrera como administradora de empresas y también sigues aprendiendo el tema ya de la comunicación más en las organizaciones. Luego hice una maestría en educación, en gestión de centros educativos y ya empieza a combinar, ¿no?, la información y todos estos conceptos que son propios para llevar la información de una manera más correcta a la gente. En este tema del estudio y bueno, ir avanzando en mi vida profesional, ya me casé y tuve hijos. Y no sé cuántos se identifican conmigo, pero en algún momento que empiezas a ver, ¿no?, el tema de tu carrera, cómo la puedes emplear para estudiar o educar a tus hijos. Y mi chiquita se me iba atrasando en el lenguaje. Iba a cumplir ya los 3 años y habían palabras que no sabía pronunciar, eran pocas las palabras que podía decir, se valía más de llorar porque no sabía cómo comunicar, ¿no? Y todo esto me fue acercando un poco más al tema del lenguaje oral, del lenguaje escrito, cómo puedo ir apoyando a mi hija. Y bueno, me decían las mamás de sus pares académicos, me decían, pero no pasa nada, no hay problema, pero tú por dentro decías, bueno, yo soy la que tengo el conocimiento y sé que ella necesita ir desarrollando un poco más, ¿no?, para que no se atrase. El lenguaje es la base de toda la parte para adquirir el conocimiento. Entonces, para nosotros va a generar gran valor, un gran sentido que sepamos comunicarnos bien, que desde que estamos muy pequeños empecemos a generar esas habilidades y estas competencias para que al futuro laboral y profesional se nos dé la oportunidad de generar una mejor apreciación en cualquiera de estos campos. Muy bien. Bueno, les traje una pequeña frase que me encanta, es de Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional, pero que se compone mucho del tema que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque lo normal es que nosotros hablamos, primero sentimos, ¿verdad?, pensamos rápidamente y producimos la información. Cuando nosotros sentimos, somos capaces de expresar verbalmente algo, ¿verdad?, después de haber pasado por nuestro cerebro. Y Daniel Goleman nos dice que las emociones negativas intensas absorben toda la atención de cualquier individuo, ¿no?, y que de esta manera van obstaculizando cualquier intento de atender a otras cosas. Y no sé cuántos de ustedes se han enfrentado el día de hoy en el transporte público, al llegar a su trabajo, solo con un muy buenos días o un buen día y que alguien no te lo haya respondido, ¿verdad? Se siente un poco incómodo, te lo tomas a veces incluso personal y no caes en cuenta que de pronto esta persona venía distraída, ¿no? Viene con algún problema o con alguna situación negativa que está enfrentando en ese momento y su atención está tan concentrada que no le permitió recibir tus buenos días, ¿no? Y vamos a ver cómo tendríamos que nosotros tener esa asertividad para influir no solo a nivel verbal, sino también con nuestros movimientos, con los tonos de la voz, cómo vamos a ir encaminando todo el abanico que incluye la comunicación para que la gente realmente perciba de manera correcta lo que le queremos expresar.
Y bueno, miren, a manera de introducción, lo que quiero presentarles en esta charla es cómo nosotros podemos ir construyendo la comunicación asertiva, ¿verdad? Sabiendo que a través de ciertos procesos, de los elementos que utilizamos, de esas habilidades innatas que ya traemos, pero también las que podemos ir desarrollando, vamos a ir mejorando nuestra capacidad de expresarnos, ¿verdad? Y esa capacidad de expresar lo que queremos decir para que además las personas nos puedan comprender en plenitud, ¿no? Y al tiempo vamos a ir identificando qué puntos nos hacen falta a nosotros para mejorar, ¿no? En este sentido, la comunicación. El proceso de la comunicación es un proceso bastante complejo, incluye más que el hablar, que el solo hablar, ¿no? Ya es un gran paso de la humanidad el podernos comunicar de alguna manera a través de signos, a través de símbolos, pero realmente es un proceso más complejo. Incluye el tema de la interacción, del dinamismo con el que manejas tu comunicación y también la complejidad de los temas que tienes que abordar, ¿no? De acuerdo a la situación, si estás trabajando, si estás estudiando, en el campo o en el lugar donde te encuentres expresando la información. Gráficamente les traje el modelo de los elementos de la comunicación que la mayoría de nosotros conocemos, ¿verdad? Desde que estamos bien pequeñitos, nos los enseñan en la escuela, no sé si recuerdan, pero que nos hablaban del emisor, el receptor y el mensaje, eran los tres. Vemos aquí todo un campo un poco más amplio, pero yo realmente me quiero detener a los últimos 4 puntos. Vemos que existe una fuente, un codificador, que hay un mensaje, que existe un canal, un medio, ¿verdad? Una forma de codificar la información, existe un receptor. ¿Qué nos está pasando a nosotros hoy en día? Nos está dejando de importar un poco romper con los ruidos, que es lo que vemos ahí en el 7º punto, ¿verdad? O las barreras que pueden existir. Número 8, el tema del contexto, el referente y la retroalimentación. Lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. ¿Qué pasa con los ruidos? Creo que me estoy ubicando de una manera diferente. ¿Qué pasa con los ruidos o las barreras? Los ruidos son todas esas señales, todo eso que nos puede perturbar, ¿verdad? Y que van dañando el origen de lo que realmente se nos quiere transmitir a través del mensaje. Puede ser el ambiente, ¿verdad? Si estamos en un ambiente demasiado ruidoso donde necesitamos una concentración porque el tema que estamos tratando es realmente importante y necesita temas como cifras, ¿verdad? Que me llaman, ¿no? En este momento yo laboro en una empresa como directora administrativa, en una empresa de ingeniería. Hay temas que yo puedo abordar rápidamente en el altavoz mientras voy manejando, ¿no? Pero hay temas que necesitan mayor concentración y de hecho necesitan ayuda física, como una computadora, una mini agenda donde tenga cierta parte de la información, ¿ok? Ahora, es importante reconocer de dónde viene el ruido, ¿no? ¿De dónde puedo yo asumir el control para romper con esos ruidos, intentar disminuirlo, incluso intentar eliminarlo y crear un proceso de comunicación claro y efectivo, ¿no? Un gran ejemplo de esto, yo tuve la fortuna de trabajar casi durante 10 años en una compañía de la industria alimenticia, básicamente la comida rápida, líder a nivel mundial, y el tema de la comunicación era tan importante en cada cosa que si lo escuchamos hoy parecería un poco tonto, ¿no? Pero pedías un vaso de agua y la persona, además de incluir en su conversación el por favor y el gracias, también te tenía que retroalimentar que era un vaso de agua, ¿no? Entonces, algo así como un vaso de agua, por favor, ¿no? Un vaso de agua, por favor, gracias, ¿no? Y era la forma como identificabas que se había comprendido el mensaje y que además se estaban tomando acciones frente a ese mensaje para llegar con el vaso de agua. Ahora,
Otro punto muy importante que a mí me tiene en estos días un poco inquieta, vamos a dejarlo con el tema de la inquietud, el tema del contexto, ¿no? Inicialmente, a mí cuando llegué me frustró mucho el tema del contexto aquí en México, porque yo decía, bueno, hablamos en español, pero yo estoy preguntando por algo, y después reaccioné y pude identificar que la gente se concentraba más en la forma como yo hablaba, ¿no? No era, les causaba curiosidad. Y eso te distrae un poco y entonces no se comprendía algunas palabras, aunque fueran en español, aunque fueran sinónimos de productos o de cosas que usamos de manera regular. Por ejemplo, la cocedora es la engrapadora, las puntillas del portaminas, que ya no me acuerdo cómo se llama aquí, pero aquí le dicen puntillas y nosotros le decimos minas para portaminas, ¿no? Y para de contar, y les contaba también ese proceso que tuve complicado con mi pequeña con el tema del lenguaje, y un buen día su maestra me dice, señora, usted es colombiana, tiene que empezar a hablarle a lo mexicano. La razón es porque está recibiendo dos tipos de concepto en su lengua materna. Entonces, para ella ya eran más palabras de lo normal, ¿no? Y el ver un celular, bueno, ver un vaso o ver una caneca a un bote de basura o una cesta, para nosotros son sinónimos, pero cada uno de ellos tiene especificaciones de acuerdo al país, ¿no? Entonces tuve que empezar a identificar las palabras comunes que eran diferentes para su lenguaje, ¿no? Y bueno, ya he ido aprendiendo, ya me dicen que ya no, de colombiana no tengo nada o casi nada, ¿verdad? Pero sobre todo en la parte del lenguaje, es una forma de acomodarte para que los demás también te puedan comprender. En el contexto, vemos que es el conjunto de todas estas circunstancias en las cuales se está produciendo una comunicación, ¿no? El lugar, el tiempo, la cultura, el emisor, van a generar en nosotros toda la plataforma que debemos recibir o con la que nosotros deberíamos disponer nuestro mensaje. ¿Qué me está preocupando a mí o qué me está generando cierta incomodidad? Los mensajes de texto. No sé cuántos de ustedes y en cuántos grupos de WhatsApp están inscritos, ¿verdad? Pero ahora hay una modalidad a través del mensaje que alguien está hablando sobre un tema y tú puedes copiar y volver a pegar para hacer referencia a ese tema. No sé cómo se llama, pero hay como una decodificación, ¿no? del mensaje, y se vale, pero se vale después de que hayan unos 5 o 10 mensajes, ¿no? O se haya cambiado de tema. No cuando acaba de pasar el tema y copias otra vez el mensaje para responder. Estamos dejando de que nuestra mente fluya y genere ese análisis, esos criterios, ¿no? Que deberíamos estar, pongámonos, no hagamos flojo, yo lo veo como una forma floja de análisis, de poner lento nuestro cerebro. Cuando estábamos pequeños, bueno, yo hace poco, yo no soy tan viejita, ¿verdad? Hace un par de años, nosotros nos aprendíamos los teléfonos de memoria, ¿verdad? Y teníamos cualquier cantidad de números, ya lo sabemos, y que ahora es más fácil tenerlos todos en el celular, y se te acabó la vida cuando perdiste el celular y se te fueron tus contactos. Afortunadamente hay varias redes que nos permiten volver a rescatarlo, pero no hagamos todavía más flojo mentalmente nuestro cerebro. Esa es mi invitación, por favor no lo hagan. Ahora, vamos a hablar de otros elementos. Ya les hablé de los dos primeros, ¿verdad? Vamos a estudiar los 4 últimos. Vemos el referente es la realidad a la que se refiere el mensaje, ¿no? Lo que percibes gracias al mensaje. Y aquí les traje un ejemplo de un anuncio de una clase magna. Dice, los delitos contra la vida para un acceso a la vida libre de violencia.
Lo que yo percibo automáticamente cuando me escriben, pero además me están destacando en color verde en puntos muy claves que van a generar a mí una curiosidad, ¿no? El tema de la retroalimentación es tan importante como cualquier otra parte de la conversación, incluso más que el mensaje en sí, porque es el mecanismo como nosotros podemos ir controlando por parte del emisor. Sabemos que la comunicación se maneja de manera circular, ¿verdad? En un momento estamos como receptor, otro momento estamos como emisor y nos las vamos jugando así durante el transcurso de la comunicación o de la información. Estos cambios y este juego de papeles requieren que la retroalimentación determine la efectividad real del mensaje, ¿no? Que el emisor está recibiendo, el receptor está recibiendo realmente el mensaje que le quiere transmitir el emisor. Una forma fácil de hacerlo es parafrasear, ¿no? Lo que te está diciendo la otra persona. O sea, lo que me estás queriendo decir es que te traiga un vaso de agua. Sí, por favor, un vaso de agua. Gracias. Ahora, ¿qué es lo más importante del tema de comunicación? ¿No? Algunos alumnos me dicen, no, maestra, yo nunca me da miedo, pánico pararme enfrente de cualquier otra persona, hablarle, incluso hasta de mi misma familia, no, yo nunca tomo el liderazgo para hablar, ni siquiera para escribir, me cuesta trabajo expresar. ¿Qué es importante cuando nosotros hablamos de competencias comunicativas? Como cualquier otra competencia, se adquiere y se da la oportunidad de ir acrecentándola, pero además te da la oportunidad también de ir perfeccionándola, ¿verdad? De ir potencializándola, incluso desarrollarla en caso de que no la tengas, ¿no? El saber comunicarse en un campo del conocimiento y de saber implica que nosotros tengamos el conocimiento, ¿no? Yo no puedo hablar sin tener la información de una manera correcta. Tener habilidades, ¿no? En mayor o menor grado, pero lo más importante es ir desarrollándola, ir acrecentándola. La actitud, el tema de la actitud juega un papel muy importante porque sabemos que si yo ya no sé comunicar, es como cuando no sé bailar, ¿no? Bueno, nunca aprendí a bailar, me cuesta trabajo, pero por lo menos tienes la actitud y cada vez que tienes la oportunidad te paras frente al espejo y bailas para que la próxima vez no le pises tanto los pies a tu chica o a tu chico, bueno, ya vas resolviendo, ¿no? Y lo mismo pasa con la comunicación. Cada vez que tengas la oportunidad en tu lugar de trabajo, tengas la oportunidad en las clases de tu universidad, de tu escuela o con tus familiares, tomar la palabra o hacer referencia a algún tema, hazlo, ¿no? Es la mejor forma de aprender a nadar es echándose al agua. Ahora, los temas de valores, hay que tener cuidado con esta parte porque no dependen de nosotros, depende del ambiente en el que nos movemos, ¿no? Y lo que aprendimos y lo que nos enseñaron, la cultura en la que estamos. Hay precondiciones que nos van a permitir expresarnos con mayor o menor grado, con mayor o menor fluidez. Los criterios, los usos, las reglas y las normas. Yo soy de una zona costera de Colombia y hablamos de manera muy singular, ¿no? Casi como si acabas de conocer a alguien y ya es tu súper amigo. Entonces le hablas de manera muy amigable, ¿no? Pero en el interior del país, en la capital, el ambiente es frío, es muy frío, no solo por este tema, estamos ya en la montaña, ¿no? Allá no hay pisos térmicos, perdón, no hay estaciones, hay pisos térmicos. Yo estoy al nivel del mar, donde nací, en Barranquilla, y en la capital estamos hasta arriba, ¿no? Entonces el lugar sí es muy frío todo el año. Y asimismo es su gente, ¿no? Te cierras y ya eso ni siquiera, del mismo frío, ni siquiera te da la oportunidad para expresarte un poco de manera más agradable y ya pues empiezas a crear esas mismas condiciones y empezar a hablar bajo las mismas condiciones, ¿no? Que el resto de la gente, de acuerdo donde te ubiques. Para realizar cualquier acto de comunicación de manera eficiente, nosotros tenemos que aprender a tratar el tema del contexto,
¿verdad? Identificar el contexto determinado, dónde es que estamos hablando, según las necesidades y según el propósito que quieres darle a esa conversación o a esa comunicación. Vamos a ver 4 grandes elementos que definen la competencia comunicativa y aquí pregúntese cada uno de ustedes qué puntos necesita trabajar o qué puntos necesitamos empezar a trabajar, ¿no? El primero es el tema del autocontrol y lo emocional. Y se acuerdan, en la primera diapositiva les mostré un poco de lo que piensa Daniel Goleman al respecto. Y si bien las emociones no se trata de esconderlas ni de aludirlas, ¿verdad? Lo importante del tema emocional es que lo aprendamos a jugar con él de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad? Yo necesito saber cuándo estoy enojado y si ese enojo, cuando yo pronuncio alguna palabra, voy a herir a alguien. Entonces tendré que aprender a guardar silencio, ¿verdad? Si soy muy efusivo para hablar en algún momento y la circunstancia no se da porque estoy en una junta, porque estoy en algún lugar demasiado público y muy reservado, voy a tener que eliminar parte de la información. Ahorita les decía, pásenme el micrófono, el audífono a mi oído izquierdo, tengo un oído biónico. Es decir, sí, tengo problemas de audición un poco y me costó un poco el tema de ir modelando mi voz. En la escuela, cuando estudias pedagogía, aprendes el tema de las tonalidades, ¿verdad? Manejar las tonalidades, hablar en público y todo esto, pero yo no hablaba fuerte, yo gritaba porque no me escuchaba. Y al tiempo fui aprendiendo, ya después además de una cirugía, fui aprendiendo a ir modelando mi forma de tonalidades de la voz para no gritar y concentrarme un poco más en poder escuchar al que me intentaba transmitir un mensaje, ¿no? Ahora, la capacidad de comprender, como un segundo punto, un segundo elemento, la capacidad de comprender y aceptar la visión del otro, ¿no? Esa legitimación de la percepción. Yo no puedo imponerle al otro mi percepción, ¿no? Yo puedo percibir algo, pero no necesariamente es lo correcto. Yo puedo percibir que la persona que se subió ahorita al elevador y no dijo buenos días o no contestó el buenos días, significa que viene de mal genio, que no tuvo una buena noche, puedo suponer cualquier cantidad de cosas. Cuando de pronto la realidad es que se encontró alguien como la maestra Yesenia que, bueno, eventualmente no se le da el escuchar muy bien, ¿no? Ahora, en tercer punto vemos una apreciación adecuada de sí mismo, ¿no? Este tema de las creencias de nosotros mismos, cuando yo tengo el conocimiento, cuando tengo las herramientas, cuando tengo las habilidades, cuando las sé reconocer o cuando alguien me las ha observado y me las ha hecho reconocer, voy a sentirme más seguro cuando yo expreso mis criterios, ¿no? Ahora, por último, vemos el elemento de la búsqueda de la información de manera objetiva, ¿verdad? De los requerimientos de todo ese proceso de comunicación. ¿Qué es importante en un tema cuando yo reviso información? Quien tiene la información tiene el poder, pero tiene el poder en la medida que la información que recoge es verídica, ¿no? Y una información es verídica cuando el mensaje permanece en el tiempo, independientemente de las situaciones que se te puedan presentar, a lo que te quieras exponer, tú te mantienes firme en la información que ya promulgaste. Vamos a hablar ahora de algunos componentes claves para el desarrollo de la comunicación asertiva. ¿Cómo puedo ir yo generando esas pequeñas ideas, ¿verdad? Para compartir de acuerdo a la intención que tenga mi formación y al contexto en el que viva, ¿no? Ya vemos que el contexto puede ser afectado por muchas cosas, ¿no? Como el tema de la cultura, puede ser tipo ambiental, puede ser de las situaciones particulares en las que vives. Número 1, yo debo revisar el conjunto de conocimientos, ¿no? Tanto empíricos como teóricos. ¿Qué traigo yo? ¿Qué he aprendido de esos espejos, ¿no? Que he marcado en mi vida? No sé cuáles sean sus espejos, yo uso mucho espejo, ¿no?
Mi madrina de matrimonio, por ejemplo, es mi gran espejo en el tema de la comunicación. Esta señora ha sido presidente de dos grandes compañías en Colombia, de Alpina y de Pisano, su esposo, y de alguna manera siempre vi su postura, ¿no? Siempre me sentaba detrás de ella para observarle sin querer, no es algo como intencional, no, ahora me voy a sentar aquí a ver cómo se mueve, cómo habla, no, simplemente te inspiras en alguien con el cual te gustaría hablar, pero no te vas a identificar con alguien como que no se parece un poco, que no se parezca a nadie a ti, te identificas con alguien que te atrae, ¿no? Por su simpatía, por la empatía que empiezan a generar y porque de alguna manera tiene ciertas características a las tuyas. Entonces empiezan a buscar esos espejos para las diferentes conversaciones que ustedes suelen tener, en el ámbito profesional, en el ámbito personal y hasta en la parte romántica, ¿no? Ahora, las habilidades, ¿no? El saber hacer. Esto va implicado mucho, bueno, ya lo aprendí a nivel teórico, ¿verdad? Ya lo tengo en la práctica, puedo identificar cómo es el tema de la comunicación, pero cómo la puedo acrecentar a través de mis acciones, cómo las puedo poner en práctica, ¿no? Por último, vemos las actitudes, el querer hacer. Está relacionado con la experiencia o la forma como las personas resuelven los problemas en su entorno. De manera particular, yo siempre digo lo que veo y lo que pienso, sin ofender, ¿no? Sí, pero yo no me puedo quedar callada cuando alguien tiene esto chorreado acá de café. Por ejemplo, le tengo que decir, está precioso tu vestido, pero se te ensució, ve al baño y te limpias, ¿no? A veces nos cuesta, pero de esta manera vamos a generar empatía y así como resolvimos algo que además le pudo haber cambiado el ánimo a alguien en ese momento, también te da la oportunidad a ti de expresarte, de empezar a que fluya la información. Ahora, la acción comunicativa implica que nosotros tengamos una relación directa con la persona a persona, ¿no? Hoy en día este tema de las redes sí nos acortan las distancias, son más eficaces en la medida que cuesta menos, ¿no? El tener que trasladarte, menos tiempo, pero nunca va a reemplazar ese contacto visual, ese contacto físico que puedas tener con alguien. El interés personal, ¿no? Conformado por las habilidades y los valores. Aquí con el tema de esta parte de persona a persona, yo soy maestra en línea y hoy en día no concibo mis clases sin tener la oportunidad de que mis estudiantes me estén viendo cuando les hablo, ¿no? Porque precisamente empiezas a aprender que ese contacto te genera mayor confianza para ti, para ellos, te da la oportunidad que los otros empiezan a aprender de ti, ¿verdad? Y así como estamos hablando ahorita, podemos hablar grandes horas. Interés personal, ¿no? Conformado por todas esas habilidades, los valores personales, las experiencias que has vivido, los conocimientos, para que puedas llevar a cabo de manera diferenciadora a través de la responsabilidad la información que quieres transmitir. En esto va a intervenir mucho cómo rindes de manera eficiente, ¿no? ¿Cómo puedo yo analizar si realmente me estoy comunicando de manera acertada? El individuo o cada uno de nosotros debe tener conciencia de su forma de expresarse, ¿no? Que ejecute en los momentos adecuados, de acuerdo al entorno. Todo esto le va a permitir generar esas competencias que se comprueban en el desempeño en todos los ámbitos de su vida. Entonces yo no le voy a preguntar a alguien de cómo hablar en la escuela con un maestro que de pronto le está poniendo bajas calificaciones a mi hijo o a mi hija, pero esta persona ni siquiera tiene un hijo o un sobrino con el que ya se haya expuesto, ¿no? Puede tener los suficientes conocimientos teóricos al respecto, pero si nunca se ha enfrentado a esto, yo puedo escuchar esa información, pero le voy a hacer más caso a alguien que haya tenido buenos resultados para ir a hablar y quejarse
frente a un profesor, ¿no? O cualquier situación como la que les acabo de nombrar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mantener una comunicación asertiva? Hay factores relacionados con el lenguaje. Rápidamente los vamos a ver. Lo bueno, si es breve, es 2 veces bueno. No hay que ser concisos, precisos y decir la información tal y como es. Empieza por lo más importante. No sé si han visto personas o han escuchado o somos de ese tipo de personas que empezamos por las arandelas, ¿no? Empezamos a dar vuelta al tema para decir que ya no haces parte de la compañía, ¿no? Sí, hay que interiorizarla un poco sobre todo cuando son noticias negativas, pero no de rodeo, ¿no? Escuchar, esta es la razón por la cual nosotros tenemos 2 oídos y una sola boca. Hay que escuchar el doble. Hay un espacio en nuestro cerebro que se da entre la información que recibimos y lo que somos capaces de comprender. Ese lapso de espacio nos da la oportunidad para distraernos. Entonces nosotros como emisores y como receptores tenemos que estar siempre concentrados en la información que se nos quiere transmitir. Hacer preguntas abiertas, esta nos va a dar la oportunidad de saber si realmente las personas están atentas, si se está comprendiendo la información, ¿no? Limítate a decir cosas positivas. Ya sabemos que las noticias nos están inundando eventualmente de cosas negativas, ¿no? Que ya el día llovió, que ya empezó a hacer frío, cosas como esta, pero realmente lo que hacemos es cerrarnos a la oportunidad de recibir información realmente positiva y que pueda ser productiva. Ahora, no te vayas por las ramas cuando vamos a dar una mala noticia. Este era el ejemplo que les ponía ahorita, de cuando has tenido que despedir a gente, ¿no? O cuando le has tenido que decir a alguien que no pasó la entrevista incluso. Di las malas noticias en persona, ¿no? Discute con tu superior, no con tus subordinados o con las personas que nada tienen que ver con el tema. Si yo tengo alguna pregunta acerca de alguna situación, algún nuevo cambio, alguna nueva actividad que se está generando en la empresa, en la escuela, no, incluso en nuestro hogar, cuando hay alguien que está empezando a cambiar de actitud, ¿para qué le voy a preguntar al papá si el que le tengo que preguntar es al niño por qué está cambiando su actitud, ¿no? Ahora, discute con tus superiores, esta era la parte, perdón, el 9 nos dice, presta atención a tus palabras, ¿no? No es lo que decimos a veces, sino cómo lo decimos, ¿verdad? Y esto va en entonación, va en el lenguaje, va en los gestos. Ten buen humor, ¿no? Decirle a alguien que no acaba de pasar su entrevista de trabajo no es fácil, pero si le sacas algo bonito de toda su experiencia, de todo lo que le dijo, de pronto lo vas a motivar con algo agradable que lo haga sentir un poco mejor y ya su siguiente entrevista seguro va a ir mejor preparado, ¿no? Porque a veces no es que tenga los conocimientos, sino le falta experiencia presentándose en estos espacios. Ahora, 10 errores que podemos cometer nosotros, sobre todo cuando laboramos con respecto a la comunicación, hacer comentarios racistas de cualquier índole, ¿no? Hacer chistes inapropiados, se vale generar estos ambientes agradables donde nos reímos del uno del otro, ¿verdad? Pero hay que saber cuándo hacerlo y con quién hacerlo, ¿no? El don de hacerlo, a veces tienes la confianza con alguien, pero hay gente a tu alrededor que te está oyendo y se pueda sentir aludida. Mucho cuidado, ¿no? Hagan un espacio donde solo estén los dos. Incursionar en llanto. Las mujeres somos expertas. Yo era muy llorona. Bueno, si viene por ahí un amigo mío me va a decir que sigo siendo llorona, pero no lo hagas delante de todo el mundo, ¿verdad? Y menos cuando quieres evadir tu responsabilidad. Hazlo por sentimientos, mucho cuidado también quienes están a tu alrededor en ese momento, porque la señal que das es de una persona débil. Entonces tienes que afrontar esta situación de una manera muy discreta. Demostrar ignorancia. Si yo tengo la información o voy a hablar de un tema, tengo que tener la seguridad
de haber rescatado la mayor cantidad de información posible que me permita de manera consolidada transmitir un mensaje, ¿no? Coquetear con los compañeros, esto, bueno, hay varias circunstancias que se dan mucho a través del lenguaje de doble vía, ¿no? Tienes demasiados, esto se da mucho en nuestras culturas, a veces se vale y bueno, por lo general no es tan bien visto. Tienes demasiados tics nerviosos, muchos cuidados con los que andan jugando con el cabello mientras hablan o con la pluma o moviendo el pie porque distraes, pero distraes a quien está hablando, distraes a los que están a tu alrededor, pero tu cerebro también se distrae. Entonces estás disponiendo a tu cuerpo y mandando una señal de que no vas a recibir de manera adecuada la información. Evitar el contacto visual, no se trata de persuadir a alguien o de hacer sentir incómoda a esta persona mientras la veo, pero sí ese contacto generalizado de tu postura, de que estás comprendiendo la información, de que le estás poniendo cuidado al otro, te va a ayudar mucho para recibir la información porque te abres, pero también para el otro para recibirla, ¿no? Para pronunciar o darle más seguridad en su mensaje. No ser consistentes. Ahorita les decía, un buen mensaje es el que permanece en el tiempo, ¿no? No pase como ahora, ¿no? Que, bueno, es que voy a solicitar algún informe y es que el de la recepción te dice que todavía no está y luego vas a otro lugar y te dicen que sí, que ya estaba, pero que la persona encargada en ese momento no está y así, ¿no? Se van tirando la pelota, como lo decimos popularmente. Aquí lo ideal es que nosotros, si no tenemos la información, mejor decir, no tengo la información en este momento, permíteme reviso, contacto a quien sí la puede tener y ya dame unos 5 o 10 minutos, ¿no? Para poder dar respuesta de manera acertada. Hablas demasiado y no sabes escuchar. No sé si les ha pasado, pero yo tengo muchos colaboradores con este sentido que todo el tiempo te están interrumpiendo, casi que sacando las palabras de la boca para ellos terminar. ¿Es una habilidad? Sí, hay que saberla equilibrar, ¿no? De tal manera que le hagas comprender al otro que sí lo está en el mismo sentido, ¿no? Que la comunicación está surgiendo en el mismo sentido, pero no de una manera que se sienta el otro agredido porque le está sacando la información. ¿Qué otro ejemplo nos pasa cuando hablamos demasiado? A veces contamos más de 2 y 3 veces a la misma persona la misma información. Se nos olvida a quién le hemos contado cuando hablamos demasiado, ¿no? Contamos tanto lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hemos realizado, que le volvemos a repetir el mensaje. Si eso nos pasa a nosotros, lo más correcto es esperar que la persona termine de hablar. Cuando termina de hablar, entonces le digo, sí recuerdo que ya me habías contado, ya esta persona lo va a tener presente, ¿no? Y ya no te va a llegar una tercera vez con la misma información y va a empezar a medirse para la posteridad. Ahora, ¿por qué es importante la comunicación asertiva? Nosotros tenemos que identificar que las habilidades de comunicación asertiva existen en 3 sentidos o 3 estilos como los que nosotros nos podríamos considerar unas personas asertivas en la comunicación. Una, cuando jugamos un papel de comunicación pasiva. En un segundo bloque vemos la comunicación asertiva ya como tal y la tercera es la comunicación agresiva. En la pasiva implica cuando nosotros preferimos ignorar, pasar por alto, violando incluso nuestros propios derechos al no ser capaces de expresar de forma honesta, ¿verdad? Los sentimientos, las emociones, los pensamientos, las opiniones, ¿no? Acompañando a un lenguaje verbal también aparecen conductas no verbales como la ocultación de la mirada, las posturas tensas. Entonces con eso vas a demostrarlo. Entonces no te esfuerces mucho por omitir lo que estás pensando o sintiendo. ¿Tienes que hacerlo con mesura? Sí. Yo soy experta en esto, así que mucho cuidado los que están cerca conmigo. Mis compañeras de la universidad me decían bueno, una particularmente Marta, ¿no? Marta, te tengo que decir algo. Esa era mi frase preferida, me dice. Ya lo último, ya terminando los 10, en el 10º semestre, se tocaba y se miraba y me dice, ¿ahora qué traigo mal? Y
y no caigo, o sea, siento que hace parte de mí, que no me lo puedo quitar, ya sea además que pues no lo voy a expresar con todo el mundo, ¿verdad? Pero sí es una forma de demostrar ese tema de la honestidad, ¿no? Ahorita en la empresa acabamos de cambiarle uniformes acabamos de cambiar uniformes y se estaban probando y bueno, ya se supone que se los arreglaron, se los cambiaron y había uno enorme. Le dije, está bonita, está súper lindo, pero te queda fatal, ¿no? A veces las palabras que usamos son muy fuertes y podemos incomodar. Entonces, de pronto para mí hubiera sido, o para otro tipo de persona, incluso todavía no le he preguntado si se sintió incómoda la forma como le expresé, que se veía fatal, se veía enorme, pero yo no podía decirle si te ves preciosa, no, mi cara iba a transmitir otra información. Ahora, la comunicación agresiva implica la defensa de nuestros derechos, ¿no? De forma que a veces nos puede resultar inapropiado y puede violar incluso los derechos de las otras personas. Entonces la persona se expresa de forma impositiva utilizando la coacción para agrede al otro porque quiere sobreponer su mensaje. Y la comunicación asertiva implica que nosotros nos podamos expresar, ¿verdad? Con nuestros propios sentimientos, con nuestras propias necesidades, con nuestros propios derechos sin amenazar los derechos de las otras personas. Siempre tengan en cuenta eso, ¿no? Que yo no ofenda al otro con mis pensamientos. Yo no sé de dónde viene, qué día pasó, cuál ha sido su cultura, cuál ha sido su vida, su trayectoria. Entonces, mucho cuidado cómo nos acercamos. El que alguien nos salude no significa que estamos como al corriente, ¿no? Como que ya somos iguales. Esto se lo digo de manera personal porque de donde vengo así somos, ¿no? Somos muy confianzudos. La habilidad de la comunicación desde el yo va a generar esa pauta que nos va a permitir a nosotros crecer, ¿no? Y esto es poderle dar a comprender al otro lo que yo siento, lo que veo, cómo puedo interpretar alguna información, ¿no? Entonces, describo siempre lo que está haciendo el otro, ¿verdad? Y aquí la frase sería, cuando tú usas un tono de voz fuerte, ¿verdad? Expreso lo que siento, entonces yo me siento, ¿verdad? Porque para otros puede que no les incomode, pero para mí sí. Y entonces ya le estoy haciendo ver a él que alguna actitud, alguna señal de manera personal a mí me incomoda, ¿no? Propongo lo que me gustaría que cambiara, ¿no? Hacer un cambio, me gustaría que, ¿no? A mí el tema del hablar fuerte, alguien fue el que me hizo caer en cuenta, ¿no? Yo venía acostumbrada a hablar muy fuerte por la pedagogía y por esta parte de la industria alimenticia donde hablábamos realmente muy fuerte. Y luego llego a otra organización donde todo es silencio, donde todo el mundo necesita concentración, y a mí me decían, Yesenia, no sé qué. Sí, claro, ¿cómo no? Sí, baja la voz, ¿no? Entonces empecé a usarlo hasta con mis hijos, ¿no? Hablemos en secreto. Y lo normal es que los hijos de madres gritonas son niños gritones, ¿no? O adultos ya gritones. Entonces hay que empezar a modular este tema. Y para mí marcó mucho el que una y otra vez esa persona me decía, bueno, creo que tuvo una semana trabajando conmigo y baja el tono de la voz y empiezas a crear esa habilidad o esa competencia de mantener un nivel, un tono de la voz acorde al espacio en el que te encuentras. Muy bien. Ahora, las destrezas de transmisión, para que nosotros mejoremos la transmisión de un mensaje, deberíamos utilizar un código común, ¿no? Sabemos que tenemos el idioma, que a veces nos falla el tema de acuerdo a la cultura donde estemos, la forma de hablar, la forma de expresarte, facilitar, ¿no? Que la otra persona pueda preguntar a lo que tú estás haciendo referencia, no está bombardeando información,
ya les voy a dar espacio para hacer preguntas, no se preocupen. Intentar una buena codificación del mensaje. Cuando le damos una forma adecuada para que la otra persona pueda comprender, ¿no? O al revés, ya esta forma de que pueda comprender, ¿no? Que yo me pueda hacer comprender, ¿no? Por eso les dejo aquí la pregunta, ¿me hice entender? ¿No? Porque ninguno de ustedes son tontos, sé que recibieron la información, ahora lo importante es que también me hice entender yo, ¿verdad? O qué me faltó. Vemos que las mejores técnicas para que nosotros empecemos a trabajar en cuanto a la escucha, destaca que identifiquemos unos factores positivos, ¿no? De esa escucha activa. Para quien se siente escuchado, va a ser importante ser más consciente de la realidad en la que está viviendo la otra persona, ¿no? Y contribuye a nuestro crecimiento personal. Para quien escucha es importante porque es una fuente de información que va a contribuir y modificar de forma positiva sus actitudes, adquiriendo mayor sensibilidad, mayor tolerancia, mayor flexibilidad a las personas que se le acercan y con las cuales convive. Nosotros debemos trabajar o acrecentar este tema de la destreza receptiva, ¿no? Que no es otra cosa que escuchar más, escuchar de forma eficaz y focalizarnos siempre en esa escucha, ¿no? La forma de que yo puedo identificar que estoy escuchando es parafrasear y resumir lo que el otro me quiere decir. ¿Ok? Hasta aquí ha llegado la presentación, pero quisiera abordarle rápidamente 11 temitas o 11 técnicas de comunicación, ¿no? Asertiva, que podemos implementar de manera cotidiana, ¿verdad? A nivel personal y a nivel laboral. Omitamos, número 1, las suposiciones. No supongas que el otro comprendió el tema, no supongas que el otro te dijo algo porque te quiso incomodar, ¿no? Hablar en primera persona. Cuando yo hablo en primera persona estoy expresando mis pensamientos, mis sentimientos y no estoy jugando con lo que el otro quiere decir o expresar. Hablar, hazte responsable, ¿no? Sernos responsables de lo que dijimos, de cuándo lo dijimos, cómo lo dijimos, en el tono que lo pronunciamos. Habla sobre los hechos y su impacto. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo que tener una base sólida de lo que estoy haciendo referencia. No me puedo quedar con información vaga, ¿no? Y describe la consecuencia desde tu perspectiva, lo que te puede pasar si se hace uso de X o Y información. Mientras tanto, voy a ir revisando, mientras termino de darle, vamos en la quinta técnica, voy a ir revisando un poco los mensajes que me están llegando, ¿no? Para darle respuesta a sus preguntas. Elimina las generalizaciones, ¿no? No exagerar, ¿no? Es que todo el mundo hace caso omiso a lo que yo digo. No, revisa quiénes con sus particularidades o singularidades está omitiendo parte de la información o la información que al final no le conviene pasar por alto, ¿no? Ahora, adapta tu lenguaje. Nosotros tenemos en la adaptación de nuestro lenguaje tenemos que revisar la parte no verbal, ¿no? El interés, la apertura, cuando yo me cruzo de manos, cuando me cruzo de piernas, cuando hago gestos que le transmiten a la otra persona que realmente no me interesa su conversación, estoy generando ruidos, ¿verdad? O barreras en esa comunicación. El tema de la escucha siempre va a prevalecer. Ahora, en octavo punto, como octava regla, podemos ver regular nuestro lenguaje, ¿no? Esta es la parte paraverbal, la voz, el tono, ¿verdad? La modulación y sobre todo la rapidez. Si yo voy muy rápido, pero también si voy muy lento los voy a dormir, si voy muy rápido los voy a distraer. Ahora, lo importante aquí va a ser mantener siempre un equilibrio. Las prácticas de las conversaciones, practicar las conversaciones difíciles. Cuando yo tengo que exponerle algo negativo a alguien que usualmente no transmito, o cuando me voy a enfrentar a una entrevista, tengo que preparar esa información en un espejo, pedir el favor a alguien que me oiga, me grabo,
¿no? Hasta el tono de la voz lo puedo grabar e ir haciendo las modificaciones. El timing es preguntar, asegurarse de estar siempre en una buena disposición, ¿verdad? Entre las partes. Si yo quiero resolver una situación negativa con alguna persona, tengo que darle el espacio y preguntarle si realmente él está disponible en ese momento para darme respuesta A, ¿no? Y evaluar tu estilo de comunicación. Tenemos que revisar si somos pasivos, si somos agresivos o si realmente estamos trabajando una comunicación asertiva. Muchas gracias por su atención. Voy a leer aquí rápidamente. ¿Desde dónde debe venir tener buen humor? Desde tu inteligencia emocional, ¿no? Cuando tú manejas, ¿no?, todas las facetas de la inteligencia emocional que te permiten estar en una armonía contigo mismo, vas a ser capaz de generar esa empatía, ¿verdad? Y esa simpatía con las otras personas. Cuando te conoces a ti mismo, cuando tienes esta parte del conocimiento interpersonal, ¿verdad? Y generas estas relaciones interpersonales también, te va a permitir conocer a las diferentes personas y de alguna manera te va a dar las herramientas o los elementos para hacer de una circunstancia negativa algo para sacarle buen humor, ¿no? Nos acaba de pasar. No tuvimos una situación negativa con respecto al carro de una amiga, estábamos por fuera de la ciudad, le sacaron todo, se quedó sin nada, ¿no? Y ella contándome justo el día martes, me empezó a contar cómo había sido todo, y le decía, ya ven que yo soy bien visual, y entonces sus zapatos siempre se los he chuleado, tiene unos zapatos preciosos. Y yo, bueno, Mari, yo solo espero que mis zapatos no se hayan ido en esas maletas. Me dice, ya riéndose, me dice, no, amiga, sí llevé un pantalón que no era pants y estuve a punto de meterme, pero dije, voy a estar más tranquila con tenis, ¿no? Porque era un evento deportivo y dije, siquiera se salvó mi herencia, ¿no? Entonces, en un punto negativo de dolor para esa persona, de angustia, les puedes hacer un poco más agradable su momento. ¿De dónde podemos aprender más sobre este tema? ¿Cómo se puede pedir aumento? Ok, era solo una pregunta, ¿no? ¿De dónde podemos aprender más sobre este tema? Tenemos muchas herramientas, ¿no? Lo importante es que busquemos información realmente de fuentes de información válidas, ¿no? Hay gente que te habla de 8 tipos de inteligencia emocional. Yo siempre les hablo de 7 y les digo, si hay algún autor, además de Daniel Goleman, que me habla de la información de la inteligencia emocional, la voy a recibir, sí, pero si la pones en contexto, si la pones en situación, vas a ver que de esas 7 que inicialmente se nombraron, ahí estaba involucrada esa octava inteligencia, ese octavo punto, ese octavo tipo de inteligencia. Entonces, lo importante es fuentes verídicas de información, ¿verdad? Que nosotros podamos rescatar de personas que tienen cierto conocimiento, cierta trayectoria al respecto, que tiene los estudios, el conocimiento desarrollado, no solo de manera empírica. Ahora, ¿cómo tratar con personas negativas? Una muy buena herramienta, si ustedes juegan aquí al de la papa, ¿no? La papa caliente. La papa caliente estaba en el sartén y empiezan a jugar así. Esta técnica de la papa caliente es muy inteligente porque le volteas la información. No, es que este vaso está, este agua está como rara, ¿no? Ya para qué rara, si es solo agua y es transparente, ¿no? Y dices, ¿de dónde está viendo él eso? Entonces, tú lo crees, ¿por qué? Y le regresas, casi que te lavas las manos y le regresas a él la información, que él te describa y te genere una crítica para que él mismo se va a analizar de su negatividad, ¿no?
nos dice aquí. Bueno, tengo una pregunta muy larga. Bueno, esta me gustó. Dice, maestra, ¿qué podría hacer cuando estamos totalmente en actitud positiva y asertiva para escuchar y entablar tema de conversación o discusión, pero la otra persona no para de hablar y a mí me llega el momento en que se me olvidó lo que quise contestar? Escribir. Escribir es la mejor forma como preparas una discusión, cómo preparas una conversación difícil. Realmente son pocas las personas que se mantienen en esta, ¿no? Pero el tema es que son muy recurrentes. Como son muy recurrentes, tú te anticipas, ¿no? De manera eficaz, escribes. Los puntos que voy a tocar son estos. No se me puede olvidar esto, ¿no? Y eso te va a apoyar muchísimo. Porque así después ya no revises, cuando tú escribes aprendes doble o se te queda la información 2 veces, ¿no? Lo que nos va a permitir tener la claridad de la información. Aquí, cuando tu jefe tiene comunicación agresiva, ¿cómo hacerle para poder establecer una conversación asertiva y hacerle ver que no es correcto lo que dice? Cambia de trabajo. No es cierto. Hay conductos regulares, ¿verdad? Tenemos conductos regulares que igual podemos seguir. Lo correcto es dirigirnos a esa persona de manera particular, ¿no? El hablar cara a cara con esa persona. Eviten los mensajes, eviten los correos, eviten usar palabras agresivas. Si tú estás en buena disposición y te mantienes en buena disposición y te mantienes en buena disposición y la persona está agresiva, lo desarmas, ¿no? Una sonrisa, empieza a ver sus puntos débiles, no para manipularlo, ¿no? Sino como una forma de ser empático, ¿no? Piensa alguna situación negativa que hayas vivido y que te haya tocado ser agresivo verbalmente. Seguro vas a tener muchas, ¿no? Y en las que has podido ser tú agresivo, pero te controlaste, ¿no? ¿Y cómo hiciste para controlarle? Trata de jugarle de la misma manera. ¿Cómo empezar a usar palabras, ¿no?, asertivas que te permitan a que esa persona se empiece a abrir? A las personas les gusta que le den crédito a lo que hacen, ¿no? Que le den el beneficio de que está en lo correcto, ¿no? Entonces, cuando tú cuando usas esta técnica de comunicación asertiva, le hablas desde el yo. Tiene toda la razón, según su percepción, ¿no? Fulano de tal, pero lo que sucede es que cuando usted me habla o tú, bueno, yo prefiero no tutear a nadie. Cuando usted me dice, me habla de esta manera o frente a situación se comporta de esta manera, yo, porque entonces ya le estás dando tu pensamiento, tus criterios, tus sentimientos, no lo estás dejando ver que todos los demás lo hacen así, ¿no? Porque su percepción es diferente, de pronto él no está sintiendo que te está agrediendo, pero sí le puedes decir, yo me siento de esta manera, ¿no? Me gustaría, le dices lo que te gustaría, me gustaría que mejor me dijera de tal manera, porque comprendo que necesito cumplir con mi deber, pero me está afectando el que, no sé, la situación de que rompieron la calle y estoy llegando tarde, ¿no? O que siempre que paso en tal lugar, hay camiones trancando el paso, ¿no? Ahí tendrías que asumir también la responsabilidad. De pronto el ejemplo no fue el mejor porque si yo veo que estoy recurrente en llegar tarde, pues tengo que salir más temprano, ¿no? Ahora,
Vamos a ver qué más hay por aquí. Ya creo que no tengo más preguntas por aquí. ¿Cómo tratar con personas negativas? Ya la vimos. ¿Cómo se puede pedir un aumento de sueldo, por ejemplo, ¿no? Comunicándonos de manera asertiva. Muy fácil. Ahí vamos, siempre sin rodeo, ¿no? Jefe, estoy pasando por esta situación. Siento que mi compromiso siento que mi compromiso está siendo de la manera apropiada y que de alguna manera estoy generando valor a la empresa. Quisiera que revisáramos o me apoyara revisando la oportunidad de que mi aumento sea incluso puedes dar el monto, ¿no? Entre un 5 y un 10%, no sé cuánto consideres que sea lo necesario, pero muestras tu situación, ¿no? Tu posición. Pides ayuda. El pedir ayuda siempre va a abrir puerta. A todos nos gusta ayudar. Cuando tú ayudas a alguien, pides ayuda, siempre ellos van a estar abiertos. De manera, al ser humano nos gusta ayudar. Entonces, cuando tú pides ayuda, usa palabras, mira, ayuda, apoyo, ¿no? Te va a dar la oportunidad de generar una mejor. Ok. Dice, yo, para terminar, les quiero contar un poco cómo es mi trayectoria en la universidad. Ya llevo casi 5 años con la universidad y doy los talleres de salida. Uno es eficiencia laboral, miren el tema, y el otro es competencias gerenciales. Y dentro de estas competencias, una básica y que todos tendríamos que trabajar todos los días es el tema de la comunicación, ¿no? Doy también otras clases como la planeación, control y planeación, todas las que tienen que ver con la parte de la administración, pero estoy enfocada en estos 2 talleres de salida, los que te permite acreditar dentro de la universidad para poder graduarte. Y siempre les digo a mis estudiantes, no tengan miedo de comunicar lo que sienten de manera inteligente, ¿no? Eso te va a dar todas las ventajas en el ámbito laboral. Por eso ahorita me preguntaban que cómo pido aumento, pidiéndolo. No hay otra forma. Lo peor que te pueden decir es que no, ¿no? Pero ya por lo menos te diste la oportunidad de expresar tus sentimientos y así tiene que ser con cada una de las cosas. Siempre pidan el por favor, siempre den las gracias. Enséñenle a su chiquito al por favor y gracias. Tengo uno de 2 y me endulza mi oído cada mañana cuando me dice mi lechita, mamá, mi batido, mamá o papó. Y ese por favor ya me hizo el día, pero ¿saben por qué? Porque no estoy pensando en qué es él, estoy pensando en el él del mañana y cómo va a afectar positivamente a esos buenos modales, a esa cultura que no se nos debe perder, ¿no? De una buena educación, de unos buenos modales, del saludar. Nunca, nunca, nunca los mensajes, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca un correo va a suplir ese contacto que puedas tener persona a persona para transmitirle a alguien una información, sobre todo cuando son puntos importantes. Con esto quiero cerrar en la mañana nuestro tema sobre las técnicas, ¿verdad? Esas técnicas que nos van a apoyar a nosotros en mantenernos con una comunicación asertiva. Muy bien, son las 11 en punto de la mañana. Me despido. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que pasen muy buen día.